Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Edmé Domínguez. La doctora Edmé Domínguez Reyes, profesora emérita en Relaciones Internacionales y Género en la Universidad de Gotemburgo, analiza la falta de acuerdos en la COP30 sobre la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, lo cual implica que los países en desarrollo seguirán pagando el costo ambiental y en salud de la transición verde. La COP30 de Brasil no termina de cerrar sus deliberaciones ni avanzar en los acuerdos esperados, sobre todo a nivel de la hoja de ruta para la eliminación progresiva de combustibles fósiles y el financiamiento climático a gran escala, sobre todo proveniente de los países ricos. Estos últimos están más preocupados de su recuperación económica y de su propia transición verde, aunque haya ralentización en esta que en financiar la de los países del sur global. Más aún, al parecer, son los países en desarrollo los que tienen que pagar, con su deterioro ambiental y la salud de su población, una parte de la recuperación económica y la transición verde de los países del norte. Vamos a casos concretos. Acaba de aparecer un estudio hecho por expertos norteamericanos sobre los efectos del reciclaje de baterías de automóviles convencionales en países de África. En países como Nigeria o Ghana, se asientan un buen número de empresas que se dedican a recuperar el plomo de las baterías de automóviles. Casi todo el plomo recuperado en África se usa para fabricar placas de electrodos para baterías, ya que su extracción mineral es muy cara, por lo que los fabricantes de autos en Estados Unidos, pero también en Europa, lo compran de las empresas que lo recuperan de viejas baterías. Esta recuperación, a la que se llama sustentable por asociársela con un proceso de reciclaje, resultó cara y extremadamente regulada desde el punto de vista ambiental y sanitario en los países occidentales. Por ejemplo, hace una década se dio este proceso de recuperación de plomo en Vernon, California. Pruebas de suelo en las áreas aledañas a la planta de reciclaje revelaron niveles de plomo de hasta 95 partes por millón. Esto fue considerado un desastre ecológico en Estados Unidos y los trabajos de limpieza perduran hasta hoy. En comparación, en la población de Ohio, en Nigeria, donde se concentran varias empresas de este tipo de reciclaje, las pruebas de suelo dan más de 1,900 partes por millón. La mayor parte de la población está siendo afectada, sobre todo los niños, como lo han comprobado varias pruebas hechas entre ellos. Una de estas pruebas se le practicó a 70 personas viviendo cerca de las fábricas o trabajando en ellas. El 70% tenía niveles extremadamente altos y peligrosos de plomo. Todos los trabajadores de la muestra alcanzaban estos niveles. El plomo se absorbe en las corrientes sanguíneas y afecta el cerebro, sistema nervioso y órganos internos como hígado o riñones. En algunos estudios se han encontrado trabajadores con tan altos niveles de plomo que los médicos se preguntan cómo siguen vivos. Sin embargo, ha habido ejemplos de empresas de recuperación que, utilizando maquinaria y tecnología adecuada, lograban el reciclaje sin estos altos niveles de contaminación. Por desgracia, este reciclaje limpio representaba costos que no pudieron competir con las empresas sucias, pero baratas. Aunque estos países tengan regulaciones ambientales, estas no se implementan por falta de medios, infraestructura o redes de corrupción. Lo grave también es que muchas grandes empresas automotrices, tanto en Estados Unidos como en Europa, pese a sus códigos de conducta a nivel ambiental, compran a sabiendas o sin saberlo este tipo de plomo reciclado. Entre ellas se cuentan BMW, Volkswagen y Volvo. Muchas de ellas alegan ignorancia en el origen de estos materiales por la cantidad de intermediarios en este proceso de compra. Esto por no hablar de la enorme cantidad de desechos industriales electrónicos que Europa envía a África, a veces disfrazados de productos de segunda mano. Entre ellos se encuentran computadoras, laptops, impresoras, teléfonos, tabletas, televisores, monitores, electrodomésticos, equipos industriales obsoletos y, por supuesto, automóviles viejos, así como las baterías de plomo ya mencionadas. A eso hay que agregar otras sustancias tóxicas como aceites industriales, solventes, residuos con metales pesados y componentes químicos.
Como en el caso de las baterías, esta exportación se da por el bajo costo de reciclaje en estos países, la falta de implementación de regulaciones ambientales, debido a la falta de capacitación o infraestructura o a redes de corrupción. Otro caso de transición verde a costa de países en desarrollo es el de las importaciones que la Unión Europea planea hacer de 10 millones de toneladas de hidrógeno verde para 2030. Se trata de importar esta fuente de energía de Chile, Colombia, Marruecos, Namibia, Túnez y Sudáfrica. Esto afectará a numerosas comunidades, por lo que más de 80 agrupaciones de la sociedad civil de estos países se han organizado para tratar de detener este proceso en el denominado corredor South H2, que trataría de transportar este hidrógeno del norte de África a Alemania. La producción de este hidrógeno verde requiere enormes cantidades de tierra, agua y energías renovables necesarios para el desarrollo de las comunidades locales, por lo que su producción provocaría procesos de acaparamiento de tierras con todas sus consecuencias sociales. De manera que África y otros países del sur global sufren grandes pérdidas humanas y ambientales, no solo a causa de los conflictos armados que conocemos, como el de Sudán actualmente, sino por este tipo de depredación causado por un modelo de desarrollo con patrones de consumo insostenibles. Así que, más que nuevos acuerdos ambientales, que de por sí será difícil implementar, habrá que pensar en modelos alternativos de desarrollo. Para Radio Educación desde Suecia les habló Edmé Domínguez Reyes.